Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más aquí en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, para compartir con ustedes unos momentos de reflexión, de meditación, de profundización en las Sagradas Escrituras, porque esto es lo que nos motiva al comenzar a creer en sus profetas. Los profetas de Dios fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo para recibir sus mensajes en un proceso maravilloso en que Dios, a través del Espíritu, mandaba los mensajes a hombres inspirados, hombres especiales, y ellos también, por medio de la acción del Espíritu Santo, eran capacitados para transmitirlos, ya sea de forma verbal, forma oral o forma escrita, los consejos inspirados de Dios, ese mensaje de salvación. Lo mismo ocurrió en épocas recientes con una joven llamada Elena White, que recibió por la acción del Espíritu Santo mensajes importantísimos para la iglesia del tiempo del fin. La iglesia de la cual formamos parte y queremos prepararnos para el encuentro con Dios. Así que usted, querido amigo, es invitado a escuchar, a presenciar y a reflexionar sobre estos consejos inspirados. Ya para comenzar, los saludamos con mucho cariño y en esta tarea siempre estamos junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber Piñeiro, y lo hacemos bajo la promesa y premisa bíblicas de que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Enviamos un abrazo para cada uno y nos internamos desde hoy complementando, reavivados por su palabra, en este maravilloso libro de Isaías. La palabra Isaías significa el Señor salva. Los grandes temas de Isaías tienen que ver con la salvación, con la justicia, con la gracia de Dios. Ahora nos detenemos en algunos aspectos sobresalientes del primer capítulo de este libro llamado El Evangelio de Isaías. Qué bueno, gracias, pastor, por complementar esos datos importantísimos para nuestra audiencia. Ellos posiblemente necesitan esta información porque el contexto nos ayuda a entender quién fue Isaías, un profeta que fue llamado por Dios para presentar en los mensajes a un pueblo que estaba en una crisis moral, espiritual. Y bueno, Dios dice, yo tengo que buscar a un hombre destacado, un hombre fiel, para presentarles mis mensajes. Uno de esos mensajes del capítulo 1
posiblemente el texto más conocido de todo el capítulo 1 se encuentra en el versículo 18. Dice, si vuestros pecados, venid luego en primer lugar, dice, no, vengan de una vez, vengan por favor, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que quiere el Señor es dar oportunidad de perdón, de reconciliación. Él no quiere la muerte del pecador, quiere que el pecador viva, pero para eso hay algunos requisitos. El Señor ofrece la paz y el perdón. ¿Qué nos dice la inspiración respecto a estos dos temas específicos? Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremos hacia Él, de quien provienen todas las virtudes. Nadie puede mejorarse a sí mismo, sino que hemos de acudir a Jesús como somos, deseando fervientemente ser limpiados de toda mancha y suciedad de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. Por medio de la fe viviente, debemos asirnos de su promesa, pues Él ha dicho, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, por un lado está la promesa de Dios, de perdón, de transformación. Por el otro lado hay una descripción de parte de Dios, ¿sí?, cruda de nuestra realidad pecaminosa. Y a eso le sigue su gracia transformadora, perdonadora y transformadora. ¿Quién quiere un médico que no le diga la verdad? ¿Quién quiere un médico que, conociendo la gravedad de mi enfermedad, la minimiza o no la trata o no me ofrece el medicamento adecuado? Entonces, nosotros tenemos que agradecer al médico que me dice la verdad y que me ofrece el tratamiento adecuado para resolver mi problema grave. Claro. Entonces, Dios describe con crudeza la situación de mi naturaleza pecaminosa. Es irremediable, pero al mismo tiempo Él dice, yo puedo remediarlo y me ofrece su perdón. Entonces, aunque yo quiera pretender lavar mi pecado, no puedo lavar mi pecado, pero el Señor puede lavar mi pecado. En convertirlo en una pureza tan especial como una lana que no ha sido tocada, como esa nieve que nada llega, que no hay cómo puede llegar un rastro de basura, ¿no? Así es. Avanzando un poco en el libro de Isaías, el versículo 25, habla un poco sobre limpiar la escoria de su pueblo. Dice, limpiaré lo más puro, hasta lo más puro tus escorias, quitaré tu impureza. Dios quiere hacer una obra de purificación en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos como nuestra contraparte para ese proceso de limpieza y purificación? En el libro Reflejemos a Jesús, página 350, podemos leer: el Señor considera necesario fortalecer el alma contra la suficiencia y la dependencia propia, con el propósito de que el obrero no mire sus fallas como virtudes y de este modo se arruine por la exaltación propia. A veces el Señor se abre paso hacia el alma mediante un proceso que es penoso para la humanidad. La obra de la purificación es una gran obra y siempre demandará del hombre sufrimiento y prueba, pero él debe pasar por el horno de la prueba hasta que las llamas hayan consumido la escoria y finalmente pueda reflejar la imagen divina. Qué interesante, o sea que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Algunos piensan, hoy decido convertirme al Señor y mañana ya soy santo. O sea, la entrega es un instante, el perdón es un instante. Dios actúa de manera así completa y abarcante. Ahora, todos los días tengo que seguir entregándome, todos los días tengo que seguir luchando. No es que yo lucho contra el pecado, sino que yo lucho en entregarme a Dios y Él lucha por mí. Entonces hay todo un proceso de purificación, de crecimiento, de confianza, de comunión, de dependencia, de testimonio, de servicio. ¿Significa, pastor, que la purificación, el proceso ese de purificación, de transformación, podría equipararse con lo que los teólogos llaman la santificación? Sí, ese instante es lo que los teólogos llaman la justificación. Claro. Y la santificación dura toda la vida.
La justificación es un Dios que abate en el polvo nuestra autosuficiencia y hace por mí lo que yo no puedo hacer. Entonces Él, ya vimos en algún otro momento, Él imparte justicia en términos generales, la ofrece a todos, Claro. imputa justicia, o sea, específica, direccionada a mi persona, a la persona que la recibe a través de la fe. Y entonces eso está ligado a la santificación. Y las dos cosas van juntas, no hay cómo separarlas. Si Cristo me santifica, Él me justifica, Él también me santifica. Es la obra de un momento, es la obra de todos los momentos, es la obra de toda la vida. Yo siempre suelo ilustrarlo así de una manera simple, ¿no? Nosotros estamos hundidos en este mar del pecado. Entonces Dios reflota el barco de mi vida, me sacó del fondo del pecado. Esa es la justificación. Ahora Él me lleva hasta el puerto. Esa es la santificación. Dios no se conforma con sacarme del fondo y ponerme a flote. Él quiere llevarme al puerto. Qué bueno. Y una vez en el puerto podremos disfrutar las glorias eternas. Amén. De la recompensa final. Amigos, vean ustedes cuán importantes son los consejos inspirados para nuestra vida. Así que se los ofrecemos siempre con mucha alegría y agradecemos también que puedan ser presentados por el pastor Bruno Razo juntamente con estos comentarios que nos ayudan a entender la profundidad de la riqueza de este espíritu de profecía, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios llegando a nuestras vidas. Vamos a recibir consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos por continuar con nosotros y tenemos siempre reservado un instante para ofrecerles nuevos consejos que nos ayudarán en nuestra caminata diaria. Yo quería insistir en unas pocas palabras de ese mismo Isaías capítulo 1, 18 que a mí me conmueven. Dice, venid y estemos a cuenta. O sea, Dios habla con nosotros y dice, vamos a hacer negocio, vamos a hacer cuentas. Y yo no tengo cómo saldar las cuentas, pero Él las salda. Yo no tengo mérito, no tengo cómo resolver mi problema, pero Él tiene cómo resolver mi problema y el suyo. Entonces, si hay alguien amoroso y poderoso que dice, vamos a hacer cuentas, no, pero yo no puedo, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas con aquel que puede hacer cuentas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu invitación a hacer cuentas, porque aunque los números no cierran y los números no nos dan, tú haces los números por nosotros. Y tú saldas con la justicia, con la vida, con la muerte, con la resurrección de Jesús, nuestra cuenta de pecado. Gracias por la paz, gracias por el perdón, gracias por el médico, gracias por la medicina, gracias por el tratamiento. Gracias por sacarnos del fondo del mar del pecado y gracias por la promesa de llevarnos al puerto seguro de una gloria para siempre. Señor, ayúdanos a admitirte en nuestra vida permanentemente, a aceptarte soberanamente y a dejar que nos guíes, que nos dirijas y que nos uses según tu voluntad. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Hemos tenido momentos muy importantes y agradables junto a ustedes y junto a la palabra de Dios. La promesa y la esperanza es reencontrarnos el día de mañana a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Hasta mañana.